notario 30 de la demarcación de Jalapa y sean ustedes bienvenidos a un programa más de El Derecho es para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo para que usted tenga los elementos necesarios para resolver su día a día en los trámites jurídicos y va a defender, va a hacer sus trámites, etcétera, o sencillamente despeje las dudas que tenga respecto de sus trámites legales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el trámite sucesorio ante notario y ante juzgado. Sin embargo, seguramente este tema nos va a llevar varios programas, pero no se pierda ninguno porque le va a interesar. Les recuerdo que este es su programa El Derecho es para Todos y tenemos un número WhatsApp para sus preguntas, dudas, aclaraciones, propuestas de temas también, 2281 380854, con mucho gusto. Y también dentro del programa El Derecho es para Todos tenemos asesoría gratuita de 10 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes, aquí en la notaría número 30, ubicada en el kilómetro 4.5, carretera Jalapa, Veracruz, abajito de Plaza Xanat, yendo hacia Veracruz, junto al Hotel Las Vegas. Muy bien, aquí los esperamos y empezamos con este tema que es muy interesante. Miren ustedes, cuando algunos clientes me preguntan cuánto dura un procedimiento sucesorio, pues les digo que puede durar una o varias vidas. Todo depende que estén de acuerdo los herederos o que quieran pelearse. Entonces es bien importante que estemos de acuerdo. Como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Más vale perder un poco, ceder un poco, que llevar un juicio largo donde todo se deteriore, todo se acabe. Los bienes que no son propios no se les da mantenimiento, no se pagan impuestos, los impuestos generan recargos y todo se vuelve más caro. Entonces, bueno, primera recomendación del día de hoy: estar de acuerdo con sus coherederos. Eso es lo primero. Y bueno, lo segunda recomendación: si tiene un trámite pendiente de sucesión, hágalo con el notario de su confianza. Aquí en Veracruz los notarios podemos hacer trámites sucesorios en la notaría en lugar de ir al juzgado, que es muy tardado. Las agendas de los juzgados están muy llenas y es mucho más rápido y práctico hacer estos trámites en la notaría. Como ya lo dijimos, el trámite sucesorio puede hacerse ante notario o en el juzgado. Es exactamente lo mismo. Al final del día, si en esa sucesión hay un bien inmueble, necesariamente tendrá que terminar en la notaría, por una simple y sencilla razón: puede hacer todo en el juzgado, pero el juez no puede hacer escrituras. Y un bien inmueble necesita forzosamente ser adjudicado o ser vendido durante el trámite de la sucesión, pero en cualquiera de los casos este trámite va a terminar en la notaría. Y entonces, pues igual puede usted iniciarlo en el juzgado, llegar hasta el reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento de albacea, y tendrá que separarse del juzgado y venirse a la sede de notariado o iniciarlo en la notaría. Y aquí la gran ventaja que tenemos en la notaría son los tiempos. Más o menos 20 días, 21 días estamos haciendo la publicación de dictos, y que es lo más tardado. Todo lo demás se hace muy rápido en sede notarial, así es que en menos de un mes podemos tener concluido un trámite notarial de sucesión. Muy bien, básicamente hay dos tipos de sucesión: la sucesión testamentaria, si el difunto hizo testamento, y la sucesión intestamentaria, si no hizo testamento.
hay algunas diferencias. La más importante es que en el testamento pues hay que acreditar la personalidad del heredero. Si el testador dijo, se lo dejo a mi hijo Juan de Dios, pues Juan de Dios tendrá que llegar con su acta de nacimiento, si yo soy Juan de Dios el heredero, y con eso ya está acreditada su personalidad ahí. Pero vamos a pensar el caso de que no hay testamento. Este es el caso y entonces lo que necesitamos hacer es acreditar el vínculo de parentesco. Y ese vínculo de parentesco lo acreditamos con los atestados de los registros civiles, las actas de nacimiento, y en el caso del cónyuge superste casado por sociedad conyugal o con derecho a heredar, una disposición un poco rara que tenemos aquí en Veracruz, que más adelante veremos, pues igual el acta de matrimonio para acreditar o su régimen matrimonial, separación de bienes o sociedad conyugal, o su derecho a heredar como cónyuge superste. Muy bien, y entonces esa es la diferencia. Ahora, si es intestado, necesitamos una información testimonial para acreditar que quienes se presenten son los familiares, los únicos que tiene en ese grado. Recordar que en la sucesión intestamentaria, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar una persona que deja solamente hijos, los hijos tienen que acreditar su parentesco con su acta de nacimiento. ¿Qué pasa si hay más hijos y no lo sabemos? Bueno, pues por eso se hacen las publicaciones y los edictos y la información testimonial de que le hablo, que no se hace en la sucesión testamentaria, solamente en la intestamentaria. ¿Qué van a decir los testigos? Que saben y les consta que esos que se están presentando como hijos únicamente son todos los que tenía el testado. Eso es muy importante para que no haya un problema posterior. Muy bien, entonces básicamente hay testamento, sucesión testamentaria, no hay testamento, sucesión intestamentaria. ¿Qué pasa si el testador no dispuso de todos sus bienes en el testamento? Vamos a pensar que solamente hizo legados, entonces que dijo que específicamente este bien es para fulano y este para sutano, pero tenía 3 casas, solamente repartió 2 en legados en su testamento. Entonces tenemos que abrir las 2 sucesiones, la testamentaria por lo que hace a lo que dispuso en el testamento y la intestamentaria por el bien que quedó fuera. ¿Cuándo podemos ir ante el notario y cuándo debemos ir al juzgado? Al juzgado podemos ir siempre en una sucesión. Ante el notario solo podemos ir si está de acuerdo la mayoría de herederos y no hay menores o incapaces, o solamente hay un menor o incapaz. Si hay más de uno, o sea, hay 2 menores, o no está de acuerdo la mayoría de los herederos, necesariamente hay que ir a hacer la sucesión al juzgado. Muy bien, y notarialmente se pueden llevar las 2, la testamentaria y la intestamentaria, y en el juzgado, desde luego que también. Muy bien, pero ¿cuál es entonces la diferencia básica entre un notario y un juez? El juez no puede hacer escrituras, aunque ordene que un inmueble es para una persona determinada, él no puede hacer de la escritura. Esa función está reservada al notario. Y el notario no tiene imperio, no tiene la facultad de imponer sus decisiones con el uso de la fuerza pública como sí lo tiene el juez. Pues esas básicamente son las diferencias estructurales entre un notario y un juez tratándose de trámites sucesorios. Pero en lo demás, digamos que tenemos
una competencia concurrente, ¿vale? Muy bien, y obviamente pues tenemos también que cuando el notario actúa en un trámite sucesorio, pues tiene las funciones de una autoridad responsable para efectos de amparo. Pues mucho ojo con esto, porque estamos en una competencia concurrente con una autoridad judicial. Entonces tenemos esta característica que es importante, pero este es un tema eminentemente notarial. Muy bien, tenemos una pregunta por nuestro sistema de WhatsApp. El señor Jaime Flores de la ciudad de Veracruz nos pregunta ¿qué pasa si los familiares están de acuerdo, si no todos los familiares están de acuerdo en el trámite hereditario? ¿Qué sucede o cuánto tiempo tarda? Seguramente don Jaime pues ha de tener ahí un familiar medio complicado que no está muy de acuerdo con lo que dice el testamento o con los demás herederos. Bueno, en estos casos necesitamos que la mayoría sí esté. Pero vamos a pensar, si la mayoría está, entonces seguimos ante el notario. Vamos a pensar que el que no está de acuerdo es el que quiere promover la sucesión y hay otros tres que están de acuerdo entre ellos en no promoverla por la razón que sea. Bueno, ese solo heredero puede ir al juzgado, promover la sucesión y que el juez cite a los demás coherederos para obligarlos a estar en el trámite, o repudiar su herencia, o renunciar a su herencia, o ceder sus derechos hereditarios, que puede ser a título gratuito u oneroso. Miren ustedes, estos conceptos son distintos. Hay una mala práctica, sobre todo en el juzgado, de que una persona no quiere la herencia o le vende a otro hermano sus derechos hereditarios. Entonces hay abogados en el foro que dicen, pues que repudie en favor del otro. No, eso es técnicamente incorrecto. El repudio es donde una persona dice, no quiero la herencia, nada más. No decide a quién va esa herencia. Y entonces ese repudio hay que hacerlo ante el juez, hay que ratificarlo, también pudiera ser notarialmente. Y ahora, ¿quién hereda en su lugar? Pues hace nacer el derecho a heredar en la estirpe del repudiante, o sea, en sus hijos, ¿vale? Si yo quiero que mi hermano sea el que somos dos hermanos, si yo quiero que él se quede con toda la herencia, entonces vengo a cederle mis derechos hereditarios. Si hay dinero por medio, pues será una cesión a título oneroso. Esto es una compraventa de derechos hereditarios. Y si se los voy a obsequiar, entonces será una donación, una cesión a título gratuito. Pero aquí hay impuestos sobre la renta por determinarse, porque no son familiares en línea recta entre hermanos, sino colateral. Y hay que tener ese cuidado, hay que consultar al contador y al fiscalista antes de hacer este trámite. Muy bien. Pero entonces estamos en el trámite de la sucesión testamentaria, donde tenemos un testamento, estamos de acuerdo y vamos con el notario. ¿Okay? ¿Qué le tenemos que llevar? En toda sucesión, lo primero que hay que hacer es acompañar el acta de defunción, porque no podemos iniciar la sucesión de una persona viva, pues tenemos que acreditar que ya falleció. Segundo, si es testamentaria, el testamento. Si es intestamentaria, las actas del registro civil que acrediten el parentesco. Y aparte, por ser la adquisición de bienes una actividad vulnerable para efecto de la ley antilavado, necesitamos llevar el expediente único que debe integrar el notario.
Acuérdense ustedes, identificación oficial, generalmente INE, CURP, constancia de situación fiscal, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Muy bien, con todos estos documentos vamos con el notario y una denuncia, un escrito simple de denuncia de la sucesión. No es una denuncia penal, sino una denuncia civil, donde le decimos: señor notario, mi padre, fulano de tal, falleció, aquí está el acta de defunción, le sobrevivimos 3 hijos, estamos de acuerdo, aquí están las actas de nacimiento. Le pedimos que inicie el procedimiento. El notario radica esa denuncia en un acta y manda a hacer las publicaciones de dictos, diario de mayor circulación y Gaceta Oficial. Recuerden ustedes que los notarios no tenemos las mismas reglas de competencia que el juez. El juez solo debe conocer tiene distintas reglas, pero en materia de sucesiones, de cuando el difunto vivía en la demarcación, en la región, en el distrito judicial, ahí vivía, tenía su último domicilio. 2, cuando la mayoría de inmuebles que dejó en herencia están en esa área. ¿Okay? Entonces, son reglas del juez. Los notarios podemos conocer de actos y hechos respecto de inmuebles en todo el mundo. Como notario no me constriñe su domicilio, la ubicación de inmuebles. Yo puedo realizar un procedimiento sucesorio aquí en mi residencia, aunque los bienes a heredar están en Japón. Obviamente, para ir y adjudicar aquello, hacer los trámites, tengo que sujetarme a las leyes donde están los inmuebles, pagar los impuestos que dicen allá, etc. Pero ese es otro tema. ¿Cuál es el requisito? Que vengan a firmar aquí en mi notaría o dentro de mi demarcación si hay una justificación para que no vengan a mi notaría. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Muy bien, ya radicamos, ya mandamos a publicar, y algo muy importante, pedir el informe a la dirección de notarías para ver si no hay otro testamento, si el que me trajeron fue el último o pudiera haber otro por ahí, ¿vale? Puede ser que el último deje vigente el primero, etc. Ya son casos muy extraordinarios. Ok, entonces ya me contestó, ya hice mis publicaciones. ¿Para qué son los edictos? Pues para llamar al procedimiento sucesorio a todo aquel que se crea con algún derecho a heredar o que tenga alguna acción en contra de la herencia. Puede ser un acreedor, deudor, etc. Entonces es muy importante esta publicación de edictos. También puede ser que el testador no haya dejado una pensión a menores o incapaces, o a quien legítimamente tenga el derecho de una pensión alimenticia. Y en este caso tendrá que comparecer, acreditar este hecho y tener derecho a esos alimentos. Muy bien, para eso se hacen los edictos. Pero el informe es muy importante porque hay un archivo nacional de testamentos, un registro nacional de testamentos, donde tenemos que ver si el que tenemos en la mano es el último, el vigente. Y esto lo tenemos que hacer notarios y jueces, todo mundo. ¿Qué pasa si hay una homonimia? Si yo mando un aviso del señor Juan Pérez Pérez y me dicen que hubo uno en Chihuahua, un Juan Pérez Pérez, bueno, tengo que mandar mis generales de este Juan Pérez Pérez a ver si es el que otorgó testamento en Chihuahua. Y si no lo es, pues me dirán, no es, y entonces yo seguiré mi trámite. Muy bien, y entonces ya tengo, cuando es una sucesión testamentaria, desde el inicio, en la primera acta, hacemos el nombramiento de albacea. Recuerden ustedes que el albacea es el que administra los bienes, es el que tramita la sucesión, es el que hace todo este movimiento,
y representa la sucesión en caso de algún litigio. Este es un tema muy controvertido porque la sucesión no tiene personalidad jurídica y no se puede representar lo que no tiene personalidad jurídica. Pero es una excepción de algo que denominamos universitas iuris, que es una universalidad de derechos y obligaciones, y que por esos derechos y esas obligaciones hace falta una representación legal. Entonces, son temas un poquito más complicados, no es para este programa, tiene que ver con unas teorías, la teoría francesa y alemana, que no todos eran ni franceses ni alemanes, pero que así se le denomina, y son la teoría del acto jurídico y del negocio jurídico. De manera tal que no nos metamos a eso, lo importante de esto es que la albacea representa legalmente los intereses que están en esa universitas iuris, que es la sucesión testamentaria. Muy bien, nombramos el albacea, puede estar nombrado en el testamento, lo reconocemos, o podemos cambiarlo, puede ser que el albacea haya muerto antes que el testador, puede ser que el albacea no quiera o no pueda ser albacea, y en ese caso lo cambiamos. ¿Quiénes? Los herederos, ¿vale? Estamos hablando de que estamos en sede notarial y de que todos están de acuerdo. Muy bien, entonces nombramos albacea y reconocemos derechos hereditarios desde la primera acta. Y entonces ya, derivado de esa primera acta, vamos a hacer los edictos, diario Jalapa, diario de mayor circulación, Gaceta Oficial, etc. Segundo, mandamos a pedir el informe, ya tenemos los informes, pero vamos a protocolizar esas publicaciones y esos informes, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar a algo muy importante, es un momento crucial, tal vez el momento más crucial de toda la sucesión, que es la elaboración por parte del albacea del inventario y avalúo y el proyecto de partición. Si todos los herederos están de acuerdo en este inventario, avalúo y este proyecto de partición, entonces lo firman. Es importante que debe estar firmado por todos. Y entonces, ya que está firmado por todos, hacemos la rendición de cuentas del albaceazgo, y con eso terminamos técnicamente la sucesión testamentaria ante sede notarial. ¿Qué sigue? La adjudicación. Pues es un acto jurídico distinto. Ya donde vamos a ejecutar ese proyecto de partición, esa es nuestra base. Pues estuvieron de acuerdo que esta casa sea mía, firmo la albacea, firmo yo adjudicatario, y ya es mía. Se tramita toda la escritura, se pagan impuestos y derechos, se inscribe, y esa es mi escritura de propiedad. ¿Okay? Esa es la sucesión testamentaria en sede notarial. Obviamente puede ser mucho más compleja. Hay un tema muy interesante aquí. Los menores. ¿Quién representa a esos menores herederos? Bueno, si tenemos, obviamente los menores por ley son representados por sus progenitores, papá y mamá, los dos. Si uno ya murió, el que sobrevive, acreditando el fallecimiento del que no está. Pero, ¿qué pasa cuando el papá y la mamá también son herederos? Vamos a pensar que el abuelo fue el que se murió, testó a mi nieto fulano y a mi hija fulano. Entonces, aquí no puede ser representado el menor por la mamá. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés entre la heredera mamá y la representante legal mamá. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Puede ser que el testador haya nombrado un tutor testamentario para ese menor, pues él tendrá que comparecer. Pero puede ser que no. Si no lo hizo, tenemos que ir a un procedimiento judicial de nombramiento de tutor para efectos de la sucesión. Hay un tercero que represente sin interés en la herencia. Ese es el objetivo. Pero hoy, derivado de las reformas constitucionales de 2011,
y todos los tratados internacionales de los que México es parte, se ha determinado que los menores o incapaces deben de tener un tratamiento distinto. Antes de todo esto, se hacía un juicio de interdicción, se acreditaba la incapacidad de una persona, mayor de edad pudiera ser, y con eso se nombraba un tutor, tal vez un curador que vigile al tutor, etc. Y administraba todo. Hoy no. Hoy el juez debe de valorar la capacidad de ese incapaz. Entonces, puede haber incapaces que ni hablan, ni oyen, su grado de comprensión es mínimo, etc. Pero hay incapaces que tienen una inteligencia y una madurez muy desarrollada, pero que hay alguna afectación ahí. De manera tal que lo único que necesite sea un apoyo, una asesoría, un acompañamiento para tomar una decisión. Fíjense que a mí ya me pasó como notario. Y entonces son figuras que no están en la ley, pero que no por eso no se pueden aplicar. ¿Vale? Entonces hubo un incapaz que el tutor, se le nombró tutor hace mucho tiempo, hizo su juicio de interdicción, pero este tutor ya no estaba. Y entonces se desconocía su paradero, se pidió al juez que le nombrara un nuevo tutor. Y el juez dijo, espérame, este señor no necesita tutor, sí necesita un asesoramiento, un acompañamiento, pero no un tutor. Esta persona tiene un grado de madurez, de inteligencia, etcétera, muy similar al normal. Entonces nombró a esta persona, se le dio la intervención, etcétera, hizo el acompañamiento en los términos que mencionó el juez y se realizó el acto jurídico. Pero hay que estar muy atentos a esta parte porque hoy tenemos relaciones familiares más de reconocimiento de derechos en las relaciones familiares más complejos, se podría decir, porque no hay una legislación que los determine exactamente, pero debemos estar atentos a esto. Y en esta parte, repito, el notario es autoridad para efectos de amparo, pues hay que tener mucho cuidado. Muy bien, estimado auditorio, queridos amigos, esta sería la primera parte. Seguramente vamos a hacer varias entregas sobre este tema, que es por demás muy interesante. Les agradezco a todos sus atenciones. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp 2281 380854. Dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas. Tenemos más preguntas que iremos contestando a través de los siguientes programas. Recuerden ustedes que están en el programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo para que usted tenga los elementos necesarios y lleve su día a día de la mejor manera en sus trámites jurídicos. Soy el notario Manuel Díaz Rivera, notario número 30 de la demarcación de Jalapa, y estoy a sus órdenes. Muy buen día, muchas gracias.